Hola mis niños, ¿cómo están? Nuevamente el día de hoy tenemos el curso de literatura. Muy bien. El tema de hoy está relacionado con el tema anterior, que estábamos trabajando, ¿recuerdas? La Edad de Oro española, la época de abundancia económica de España. ¿Por qué? Porque habían descubierto América y las tierras del imperio de los incas era abundante. Entonces todos esos recursos se iban a España e hicieron que todo ese país sea una potencia en ese tiempo. Veamos la parte del teatro. Hoy toca el teatro en la Edad de Oro española. Para esto te pido que me prestes atención, porque puede ser que algún dato salga de lo que te menciono. Puede no estar escrito aquí, pero sí te menciono. Veamos, estamos en el barroco, en el siglo XVII. Entonces, estamos en el año 1600 y algo. Tenemos a dos representantes en el teatro de la Edad de Oro española. Dos representantes que sobresalieron, que han destacado. No significa que sean los únicos, por favor. Para entrar a ver estos dos representantes más importantes, te invito a escucharme atentamente aquí un fragmento de lo que es el inicio del teatro en España, para que luego llegue a ser el teatro en la Edad de Oro española. Veamos. Escúchenme atentos y atentas. Dice aquí: el teatro castellano nació en las rudimentarias representaciones de escenas sagradas que se realizaban dentro de los templos. Estas representaciones recibían el nombre de autos sacramentales. En ellos se daban a conocer pasajes de la Biblia o la vida de algunos santos. Uno de ellos es el auto de los Reyes Magos, el que solía representarse en los días festivos de Epifanía. Paralelamente al desarrollo del teatro religioso, cuya finalidad era mantener la fe, advino el teatro profano, pero muy oscuramente, sin el boato de aquel. Este teatro, bastante embrionario, por cierto, tuvo su origen en los llamados juegos de escarnio, los que corrían a cargo de errantes juglares, quienes aprovechaban las plazas, mercados, mesones y patios de castillos para escenificar costumbres y hacer sátira de personajes principales. Entonces, en un primer momento, el origen del teatro se remontaba a representar pasajes de la Biblia, ¿no? Nos dicen allí. Y que se originaron en algunos espacios como mercados, plazas, por los juglares. ¿Te acuerdas? El mestre de juglaría. Y también ellos escenificaban no solamente ya pasajes de la Biblia, sino que fueron avanzando y escenificaban las costumbres de la época y las burlas. Recuerda que en este tiempo no existía la diversión de ahora, ¿no? O el pasatiempo de ahora, que tú puedes encender la televisión y te entretienes, o ves algún programa, o lees algo interesante para ti, alguna revista, cosas que tienes a mano, pero que en ese tiempo eran todo un lujo, no casi todos podían tener. Entonces, el entretenimiento que tenían las personas en este tiempo era el teatro, y así se inició en España. Continuamos. En el siglo XVI se habilitaron mediante el pago de alquileres locales más adecuados y se les llamaron corrales. Ojo, antes de ser teatros eran corrales. Los lugares se llamaban corrales. Tu corral de comedia, por ejemplo. Posteriormente se construyeron teatros propiamente dichos, como los de la Cruz y del Príncipe. Ahora señalaremos a los gestores del teatro. A esto se refiere a los otros autores que estuvieron antes de estos dos autores destacados. ¿Quiénes son? Bartolomé Torres Najarro
Dice, formula las primeras teorías dramáticas como la división en 5 actos y el sentido reflexivo y ponderado al emplearse. Estaba en una etapa inicial. Gil Vicente, destacado dramaturgo de la época de Carlos V, se hace artífice fundamental de su vasta e inalcanzable producción teatral, tanto en castellano como en portugués. Lope de Rueda es el más próximo de Lope de Vega, que es el destacado de hoy, el autor destacado. Su virtud es la difusión que hizo del teatro, ya como dramaturgo y como autor. Seguimos. Otro autor antecesores, Juan de la Cueva, destacado por su dedicación a temas nacionalistas. Sobresalen entre sus obras Tragedia de Ajax de Lamont, Comedia del Infamador, Comedia de la muerte del rey Don Sancho, y así a otros. Además, podemos destacar que el teatro, con las bases mencionadas, alcanzó solidez y universalidad con Lope y Calderón. Lope y Calderón de la Barca. Bien, entonces veamos aquí al representante Lope de Vega, Félix Lope de Vega. Lo tienes aquí en esta imagen y te dice: tenía los sobrenombres de el Fénix de los Ingenios o el monstruo de la naturaleza. Dentro de estos apelativos y muchos otros que tuvo Lope de Vega, este apelativo del monstruo de la naturaleza, adivinen qué otro autor famoso, un escritor famoso de las letras castellanas se lo puso. Se lo puso don Miguel de Cervantes Saavedra. Siguiente característica de este autor: es considerado el padre del teatro español, porque renovó el teatro en este país, cambió la forma en el que se llevaba el teatro. Recuerden que el teatro se llevaba de la forma de los griegos, que toda esa representación tenía que durar, por ejemplo, en un día, espacio y tiempo. No podías explayarte, sino seguir esas unidades. Por eso es que él rompió con las unidades aristotélicas de acción, tiempo y espacio. En su teatro hubo 3 actos o jornadas. Entonces ya no eran unidades, sino por actos. Mezcló a los personajes con los personajes nobles con los del pueblo. Es decir, que en sus obras tú vas a encontrar, por ejemplo, que esté actuando algún rey y algún campesino, por ejemplo, o alguna autoridad y una persona común del pueblo. Otra característica de Lope de Vega nos dice que utiliza la intervención del personaje femenino, cobra importancia. Es decir, que antes de este autor habían escritores, pero que solamente sus personajes principales o la mayoría de sus personajes eran masculinos. En cambio, él introduce este personaje femenino y le da importancia, no como un simple personaje secundario, ¿no?, sino importante. Siguiente, creó al personaje gracioso, el que le da el toque de humor en sus obras. El valor del honor en el pueblo es fundamental. Ese es el tema, por ejemplo, en muchas de sus obras, el honor del pueblo, de la gente del pueblo. ¿Qué se dice muchas veces? Que la gente del pueblo es pobre, sí, pero lo que defiende, lo único que le queda como valioso, lo que consideran muchos que es valioso para ellos, es el honor, su honra. Siguiente, mezcla la tragedia con la comedia. Por eso de allí nace el drama o tragicomedia, que le llaman, ¿ya? Tragedia y comedia. En el drama, ten en cuenta que aparecen, por ejemplo, pueden surgir momentos, acciones
de tristeza, de alegría, de ira, etcétera. Muchos estados produce el drama. Tiene una mezcla de todas ellas. Y tenemos acá, por ejemplo, en las obras de Lope de Vega, El mejor alcalde del rey, La dama boba, La estrella de Sevilla y El arte nuevo de hacer comedia. Todas las características que te he mencionado antes de Lope de Vega se encuentran a partir de este libro, de esta obra del arte nuevo de hacer comedia. Él tiene su nuevo estilo, él lo hace suyo. Pero también tiene otra obra muy importante que fue Fuente Ovejuna. Por aquí un fragmento de Fuente Ovejuna y de lo que se trata. ¿Sí? Veamos. Dice acá, Fuente Ovejuna, género dramático, especie drama. Está dividido en 3 actos y sus personajes son: la obra es protagonizada por un personaje colectivo que es todo el pueblo de Fuente Ovejuna. El pueblo se llama Fuente Ovejuna. Dentro de este gran personaje destacan Laurencia, Jacinta y Pascuala, que son labradoras, mujeres que trabajan en campo. Esteban y Alonso son alcaldes de Fuente Ovejuna, pero Esteban es el padre de Laurencia. Frondoso, Mengo y Barrildo son labradores, pero ten en cuenta que Frondoso es pretendiente de Laurencia, o sea, prometido en matrimonio. Otros personajes: Fernán Gómez de Guzmán es el comendador mayor, o sea, la autoridad máxima en ese pueblo. Rodrigo Telles Girón, maestre de Calatrava. Ortuño y Flores, criados del comendador mayor. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que son los reyes católicos. Para que entiendas esta historia de Fuente Ovejuna, te voy a contar un poco de lo que es el argumento, ¿ya? Pero para ello tiene 2 planos de la historia. En la segunda mitad del siglo XV se desarrolla una guerra civil entre 2 pretendientes al trono de Castilla. Esta era una ciudad de lo que ahora le pertenece a España. Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Ambas estaban en rencillas, porque ambas querían gobernar Castilla. En ese tiempo sucedió esta historia que nos van a contar, pero también está otra historia. Se observa en los sucesos que ocurren en el pueblo de Fuente Ovejuna. Fernán Gómez, comendador de la Orden de Calatrava y señor de Fuente Ovejuna, gobierna tiránicamente la villa, o sea que es un mal gobernador. El comendador, partidario de doña Juana en el pleito de doña Isabel para la sucesión del trono de Castilla tras la muerte de Enrique IV, consigue convencer al joven e inmaduro maestre de Calatrava para que tome el partido de la Beltraneja, o sea que el gobernador máximo Fernán Gómez, el comendador, estaba de parte de Juana la Beltraneja y en contra de la reina Isabel la Católica. Entonces, dice acá, los de Calatrava conquistan Ciudad Real para su causa. En Fuente Ovejuna, el comendador consigue que por las buenas o por las malas se le rindan todas las mujeres que desea. En cierta ocasión intenta abusar de la joven Laurencia, pero el labrador Frondoso, a quien su amor por la muchacha presta la energía necesaria, se opone al comendador y le obliga a abandonar su propósito. Don Fernán jura entonces vengarse de Frondoso. La suerte del comendador parece declinar cuando las tropas reales conquistan Ciudad Real, impidiendo así el paso del ejército del rey de Portugal.
partidario de doña Juana. Don Fernán intenta hacer pagar al pueblo la frustración que le produce la derrota. Entonces perdió Juana la Beltraneja y está enojado el comendador. Ultraja con sus secuaces a la labradora Jacinta y más adelante interrumpe la celebración de la boda de Laurencia y Frondoso y hace a ambos prisioneros. Pero los habitantes de la villa, que han sufrido demasiados agravios porque era muy abusivo el comendador, deciden librarse del comendador, asaltan el palacio y lo matan. Al intentar descubrir al autor del crimen, el juez enviado por los reyes católicos recibe de todos aquellos a quienes interroga una misma respuesta: Fuenteovejuna lo hizo. El rey se entera de toda la verdad y perdona al joven maestro, y ante la firmeza que han demostrado, perdona también a los villanos, o sea, a las personas, a los pobladores de esa ciudad, de esa villa, y somete a Fuenteovejuna a su jurisdicción directa, tanto no sea heredada por otro comendador. Entonces, Fuenteovejuna se libra del castigo por haber eliminado al comendador.